No, ya. Muy buenas tardes, mucho gusto, estamos muy contentos de tenerlos por acá. Son las 4 en punto y estamos listos para arrancar. Estamos recibiendo algunos correos pidiendo alguna asistencia para poder conectarse por alguna otra razón, así que vamos a dar 5 minutos nada más y arrancamos con la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor que estén aquí, de veras, este espacio está creado para ustedes. Esperamos que sea de su agrado. Vamos a esperar un momentito nada más. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos todos los que se encuentran el día de hoy a este espacio que es de ustedes. Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos a esta convocatoria del webinar gratuito. Quiero comentarles que tenemos 2,300 personas que se registraron para participar a este webinar, lo cual no solo nos demuestra la necesidad que existe, no solo nos demuestra que necesitamos apoyarnos como comunidad educativa, sino que también a nosotros como Centro de Investigaciones de la Universidad del Valle nos muestra que tenemos una gran responsabilidad hacia la comunidad educativa en general. Así que estamos muy honrados, nos sentimos muy contentos de poder acompañarles el día de hoy, de poder
compartir algunos tips, algunas herramientas con ustedes, y esperamos que este webinar y todos los que vienen después que vamos a platicar el día de hoy llenen las expectativas de ustedes, porque de verdad está pensado para ustedes. Así que también cualquier retroalimentación que tengan durante el webinar, al final lo pueden escribir a nuestras redes sociales, lo pueden mandar por correo o lo pueden escribir aquí en el área de chats para que le resolvamos las dudas que podamos. Antes de entrar en materia, quiero compartirles muy rápidamente quiénes somos. Somos el Centro de Investigaciones Educativas. La Universidad del Valle tiene 11 centros de investigación y el nuestro es el de educación. Nuestra misión es que somos un centro de investigación que provee a profesionales de ciencias sociales, a empresas e instituciones educativas, información válida y confiable para la toma de decisiones informada. Ese es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que nosotros buscamos. Y nuestra visión, ¿hacia dónde vamos? A ser reconocidos como un centro de investigación educativa de excelencia por el rigor científico, la calidad técnica, la ética en el manejo de la información y que nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología y proveemos de resultados válidos y confiables para así contribuir a la calidad educativa nacional y regional. Para hacer eso tenemos un equipo en la oficina de 17 personas organizados en distintas áreas. Aquí pueden verlos. Están una jefatura de servicios de evaluación con Monsi Valladares, Jennifer Johnson en currículo y capacitación, que es la facilitadora el día de hoy, Anaide Cruz en investigación, Rafael Molina en procesamiento de datos, Víctor Rosales en logística y Sofía Álvarez en orientación vocacional, y cada uno de ellos tiene un equipo que hace que todos trabajemos en conjunto para lograr las metas que nos proponemos. Y su servidor, el director del centro, Jorge Andrés Galvez Sobral. Adentro de las cosas que hacemos, les voy a mencionar muy brevemente, tenemos un estudio longitudinal que empezó en 1953 y terminó en 1999 sobre el desarrollo del niño y la niña. Es una base de datos que tiene inteligencia, medidas antropométricas, capacidad de lectura y sigue activa. El año pasado se hicieron 4 publicaciones en revistas internacionales con ella. También trabajamos con programas de evaluación e investigación sobre el bullying. Tenemos programas de orientación vocacional, programas de capacitación docente. Tenemos un programa muy fuerte que evalúa proyectos educativos. Tenemos un programa de escuelas modelo donde reconocemos a las escuelas que tienen resultados sobresalientes. Nosotros trabajamos con las comisiones de postulación haciendo las pruebas psicológicas a las personas que participan. Y un proyecto que se llama Nos Parecemos Más, en donde tratamos de reducir la violencia escolar a través de la educación socioemocional. Y tenemos un área de venta de material psicométrico en donde ponemos a disposición del público en general pruebas educativas, psicológicas y de recursos humanos que consideramos que son importantes para el quehacer en estas actividades. Así que antes de pasar a presentarles a Jennifer, solo les quiero dar las gracias a todos los que están conectados hoy. No sé, bueno, ahorita se me perdió el dato de cuántos estamos ya conectados. Hace un rato habíamos ya 250 y de los 2,000 registrados, así que vamos a suponer que ahorita se van a ir agregando. Pero les quiero dar las gracias porque hace un mes nosotros lanzamos una encuesta virtual voluntaria para docentes de todo el país y recibimos 4,550 respuestas. Lo que queríamos era conocer cómo se sienten y qué está sucediendo con el quehacer educativo en esta situación de pandemia. Y un poco lo que vamos a ver hoy responde a lo que encontramos ahí en estos resultados. El día de hoy salió publicado en el periódico una columna del rector donde presenta estos datos que nosotros encontramos y quiero contárselos muy brevemente. De esos 4,550 docentes que muy probablemente ustedes fueron parte de, 58% son del sector público y un cuarto, es decir, 1 de cada 4 de los docentes que respondieron dicen que no estábamos listos para responder a la pandemia, y creo que eso no nos sorprende. Una cosa que no nos hubiéramos imaginado es que 1 de cada 3
dicen que usan el WhatsApp como método de entrega educativa. De veras nos sorprendió, no lo hubiéramos imaginado, pero tiene mucho sentido al ver el resultado. 22% dicen que están usando guías escritas y 23% alguna plataforma digital. También encontramos cosas interesantes. Encontramos que de las cosas positivas que salen en la encuesta es que los docentes reconocen que los estudiantes tienen mayor autonomía y estamos desarrollando esa autonomía de los estudiantes. Encontramos padres más involucrados. Los padres nos hemos visto en la obligación de involucrarnos en educación, lo cual siempre es algo positivo. Y la integración tecnológica, que es tema que nos aborda el día de hoy y nos reúne acá. Estos resultados, de verdad, vamos a poner un vínculo aquí en el área de notas para que ustedes puedan revisarlo y si quieren leer después el documento más detenidamente. Pero para nosotros es un reconocimiento a la gran labor que están haciendo todos ustedes, docentes del país, porque se pusieron el peso de toda esta incertidumbre en sus hombros y ustedes son los que están cargando el sistema educativo en esta nueva etapa que nadie vio venir y nos tocó trabajarla. Así que por eso estamos aquí, por eso vamos a presentarles el día de hoy el tema que vamos a discutir. Les presento entonces a Jennifer Johnson, la licenciada Jennifer Johnson. Ella es maestra de educación primaria, luego estudió la licenciatura de psicología educativa, una maestría en educación especializada en currículo en la Universidad del Valle, tiene un posgrado en entornos virtuales de una universidad de Argentina y es especialista de formadores en formación continua de la Universidad Internacional Iberoamericana. Y como les mencioné hace un momento, es la encargada de la unidad de currículo y capacitación del Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle. Es un honor dejarlos con la magíster Jennifer Johnson. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la confianza, por acompañarnos. Y en estos momentos, pues la idea es poderles apoyar en dar sugerencias, ideas y que se lleven una cantidad de ideas y de un repertorio metodológico pues robusto para que puedan ustedes verificarlo y ajustarlo en sus clases y en el diseño curricular de sus aulas. Entonces, vamos a empezar siempre agradeciéndoles sus comentarios, sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas conforme vayan llegando y también posiblemente por la cantidad no se va a poder responder algunas, pero vamos a tomarlas en cuenta para poder plantearlas en los próximos webinars que después les contaremos un poquito más. La idea de este webinar es entrar un poquito más a profundidad sobre estrategias y herramientas digitales y sobre todo su uso pedagógico. Entonces vamos a empezar. Hay ahí algunos expertos que dicen que el 85% de las carreras en las que nuestros hijos van a ejercer o nuestros mismos estudiantes van a laborar aún no se han creado. Y si podemos ver un ejemplo claro es la carrera o esta oportunidad laboral de los managers de redes sociales, ¿verdad? Es ahora una necesidad de las empresas tener a una persona que maneje sus redes sociales, que también desde ahí pueda también hacerse un vínculo con los clientes. Entonces, eso es un ejemplo de las carreras que antes, hace 10 años incluso, no sabíamos que iban a existir y ahora ya es una necesidad. Y también tenemos otro dato, que eso también nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo en las aulas. Y ahora que nos toca con esta crisis, ¿qué estamos haciendo a distancia, verdad? Y que esta crisis no signifique retroceder. El 85% en un estudio de Harvard con un centro de investigaciones de Stanford dicen y reportan que el 85% de este éxito en el mercado laboral se debe a estas habilidades blandas, en inglés soft skills, que son las habilidades de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de pensamiento crítico,
Entonces, también analicemos qué tanto estamos trabajando, si ya el mundo está cambiando y tenemos otra forma de desarrollar estas capacidades, lo estamos cumpliendo dentro de las aulas y lo estamos cumpliendo ahora en educación remota. Y nos podemos dar cuenta de los cambios que han habido ahora en nuestro contexto. Antes, algunos reconocerán el objeto del lado izquierdo y otros no, y posiblemente ahora, si se dan cuenta, tenemos todo en un solo clic. Ya no se usan tanto las agencias de viaje. Ahora podemos con un clic comprar un vuelo a cualquier lugar del mundo. Ahora podemos comprar cualquier cosa, podemos escuchar música en un solo aparato y tenemos todo en un solo aparato. Incluso ahora podemos guiarnos en cuestión de dirección y tener un GPS en el mismo teléfono. Entonces, definitivamente es un nuevo paradigma y el mundo ha cambiado. Y entonces la pregunta que quiero que reflexionemos es si el mundo en que aprendemos realmente ha cambiado. Realmente yo he cambiado para poder capacitar y darles las competencias necesarias a nuestros estudiantes. Entonces, un poco reflexionando sobre cómo aprenden los estudiantes y esas habilidades que necesitamos por todo este cambio de contexto, me hizo pensar cómo estamos ahora en la disposición de poder aprender. Y pues algunos estudios de neurociencias solo podemos tomar algunas ideas y nos van a informar y nos van a reportar que en estos momentos de confinamiento tenemos estrés. Los estudiantes tienen estrés y ustedes lo han vivido. Ya tenemos más de un mes de estar en esta nueva modalidad de trabajo y en esta nueva modalidad de vida. Y este estrés, que es generalmente, según los estudios, están en la corteza prefrontal, que hacen más vulnerable al estrés. Este es el área del cerebro donde se hace muy vulnerable al estrés. Entonces, ¿cómo estarán de dispuestos nuestros estudiantes a aprender? ¿Estarán realmente con esta apertura y con esta preparación y disposición para poder aprender y que nosotros estemos diseñando estas experiencias de aprendizaje? Y un ejemplo es cuando estoy peor, cuando me siento triste, cuando mi cuerpo y estoy en un estrés, tomo las peores decisiones. Entonces es un ejemplo de cómo el estrés puede definir el cómo me siento y cómo tengo la disposición de aprender. Y por eso no quería dejar pasar que tenemos que atender a las funciones ejecutivas. Debemos esforzarnos, aún en confinamiento, aún en cuarentena, aún en educación remota, debemos esforzarnos en motivar y hacer que ellos quieran trabajar. Y por lo tanto tenemos que recordar lo importante de la atención en estos momentos. En el proceso didáctico, la atención debiese ser uno de los principales aspectos que no debemos de descuidar. Cómo estos filtros cerebrales leen lo que yo estoy como profesor diseñando y cómo yo le estoy estimulando, y que también no es malo y no se tiene que demonizar la memoria. La memoria, por supuesto que es importante. ¿Qué se hace con ella es lo importante? ¿Qué resolución de problemas, qué toma de decisiones va a hacer el estudiante utilizando la memoria? Y eso lo tengo yo que amplificar. Ahora, pues definitivamente para una educación remota, y lo estuvimos hablando en nuestros webinars anteriores, uno de los puntos de partida es de que tenemos que tener claro que no podemos trasladar lo que hacíamos en el aula a lo remoto. No lo podríamos hacer. Entonces, la idea de este webinar es darles esas sugerencias y esas herramientas y poder tener esta chispita que les puedan surgir otras ideas, porque los que conocen el contexto de sus estudiantes, los que conocen la capacidad en cuestión de tecnología, la infraestructura tecnológica que tiene la comunidad de su colegio, son ustedes. Entonces, la idea es brindarles este tipo de conocimiento, este tipo de experiencias y poder así lograr diseñar unas experiencias diferentes aún en educación remota de emergencia. Y como decía al principio, pues no debemos dejar que este estado de emergencia haga desaparecer lo que es mejor para nuestros estudiantes. Al final, el derecho a la educación es lo que marca el paso y por eso estamos haciendo esfuerzos para poder continuar con la educación remota, ¿verdad? Entonces, en general,
una de las cosas que también debemos de tener en cuenta es que no estamos haciendo tal cual e-learning ni blended learning, definitivamente por la parte presencial, pero sí estamos tomando a ciertos elementos de estas corrientes y de estos tipos de entrega para poder llevar a cabo y continuar con el aprendizaje en las casas, ¿verdad? Entonces, una de las 3 características fundamentales que quisiera, pues, poderles contar y que lo tomen en cuenta ahorita al momento de reunión de equipo y en cuestión de diseño del currículo, es la gestión del tiempo. Definitivamente, estas gestiones del tiempo, la gestión del tiempo es fundamental porque ustedes tienen que saber y ya deben de haber identificado cómo está el contexto de las familias en cuestión de que hay un alumno en la universidad, hay un hijo en la universidad, tiene un hermano en prekinder, su mamá también trabaja y su papá trabaja en remoto y están ahí teletrabajando desde la casa. Entonces, definitivamente tenemos que tener en mente toda esta gestión del tiempo para diseñar nuestra secuencia didáctica y nuestra ruta de aprendizaje. Tenemos también el contexto, lo que hablábamos, ¿verdad? Tomar en cuenta toda esta infraestructura tecnológica que puede tener el aula, esta flexibilidad que necesitamos, es fundamental esta flexibilidad y pues este bienestar socioemocional que tenemos que tener en mente porque al final es necesario que nos reconozcan que el profesor, que el docente, que la escuela estuvo ahí. Yo recuerdo que mi profesor estuvo ahí, me mandó palabras de aliento y estuvo cercano. Entonces, y también tenemos que recordar que esta no es una crisis normal, sino que también atenta contra la salud. Entonces, reflexionemos. Es importante que al momento de planificar y al momento de trabajar en equipo lo que se va a hacer o lo que se continuará haciendo, ¿verdad? Porque no podemos negar que aún hay incertidumbre de cuándo regresamos a las aulas y es posible que esta situación se vuelva a repetir en unos años y podemos estar preparados definitivamente. Entonces, número 1, ¿qué me funcionaba para facilitar el aprendizaje de calidad en el aula, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mi grupo le funcionaba? Entonces, es importante respondernos, ya sea en equipo, ya sea que también con el equipo directivo o incluso personalmente para mi clase, que me funcionaba para facilitar el aprendizaje de calidad en el aula. Ustedes son los que conocen su grupo, conocen personalidades y conocen los gustos de ellos también. Número 2, en el contexto digital, ¿qué nuevas oportunidades se me presentan? ¿Qué puedo aprovechar de esta era digital y de todas estas aplicaciones y de toda la información que tenemos en la web y todas las herramientas digitales que en algún momento podemos encontrar? Entonces, poder responder qué nuevas oportunidades se me presentan y también puedo decirles que en este aspecto, en esta característica, debemos de recordarnos que la tecnología está al servicio del aprendizaje. El fin no es el uso de la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio del aprendizaje. Y número 3, pues la educación remota que nos ha tocado que vivir, que debo seguir aplicando para lograr un aprendizaje significativo y activo, ¿verdad? Y activo no me refiero solamente a un activismo, yo le llamo activismo entre comillas porque no es el estar haciendo cosas solo por hacer, sino realmente que tenga una intención pedagógica, que tenga un objetivo lo que estoy haciendo. Y eso es muy, muy importante a la experiencia y a lo que he estado también conociendo sobre las experiencias de diversos colegios en esta educación remota. Tenemos que cuidar esta parte de un activismo solo por hacer, solo porque el alumno tenga algo que cumplir y pues definitivamente tiene que haber un cambio ahí de paradigma. Y un cambio de paradigma desde que empezamos a ver
cuando los estudiantes o nosotros mismos hacemos una búsqueda en Google, miren cuánto es el acceso al contenido que tenemos. En 0.50 segundos tenemos este tipo de resultados. Y tenemos en distintas formas y en distintos canales la información. Tenemos acceso a infinidad de contenido, infinidad de información, y que esa es la misma en la que los alumnos están expuestos. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un cambio de mentalidad y decir, ¿cómo hago para que esta información se convierta en conocimiento? Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, mi sugerencia en un proceso de planificación es, número 1, reflexionar y preguntarse qué objetivos de aprendizaje quiero cumplir. Y esto también es importante porque a nivel mundial, en todas las mesas técnicas que analizan y que analizaron la respuesta ante esta pandemia, realmente una de las recomendaciones principales fue la priorización curricular. Y ahí es donde, en lo personal, creo que Guatemala todavía no ha logrado entender todavía esta parte, porque no todos logramos hacer esta priorización curricular. Y esto es algo importante. Realmente vale la pena en una etapa de crisis, en una etapa de mucha zozobra, de mucho estrés familiar y de distintos contextos. ¿Es necesario avanzar en el currículo? ¿Es necesario hacer una programación que realmente no logre desarrollar competencias y habilidades, y no precisamente solo técnicas? ¿Por qué no nos enfocamos en la parte más de habilidades blandas, de esta parte donde también desarrollamos este pensamiento crítico, la convivencia familiar, este bienestar socioemocional? Entonces, una de las primeras recomendaciones en la planificación es qué objetivos de aprendizaje quiero cumplir. Consiguiente, el número 2 es qué contexto tienen mis estudiantes. Creo que para este entonces ya tenemos una idea de qué contexto tienen, cuántos aparatos tienen, cuál es la situación en la que cada familia se encuentra, si solo tienen un aparato, un teléfono, una tablet, y creo que eso también es importante, poder considerar el contexto de los estudiantes. Y número 3, ¿qué canales y medios voy a emplear? Eso es importante también porque sabemos que ahora hay infinidad de aplicaciones, infinidad de recursos, entonces también hay una exigencia de poder también ser innovador y hacer una exigencia de poder aprovechar todos estos recursos. Entonces, es importante, y yo les recomendaría tener tal vez un documento donde guarden todas las aplicaciones, los nombres, o apuntarlos en algún lado para poder jugar con ellos y tener como el panorama de qué recursos puedo tener al alcance. Y pues todo esto, mi recomendación, y no lo debemos de olvidar, es que está rodeado y debe estar rodeado de una empatía, totalmente una empatía, no solo para las familias, por el contexto en el que estamos, sino para los docentes también. Es necesario, si hay equipos directivos aquí, es necesario que retomemos, que también bajemos revoluciones y que logremos también demostrar empatía con los docentes. Y estoy muy sabida de que también es importante tener este canal de información con los papás y saber qué les está costando, cuáles son las áreas de oportunidad, pero es un momento donde toda la comunidad educativa tiene que demostrar empatía. Y una de mis recomendaciones para lograr esta empatía es fundamental, y creo que esta es una debilidad que se ha tenido a nivel mundial, es la falta de información. Pregunto solamente para que ustedes pues logren contestarla ahí donde están. ¿Realmente informamos al papá cómo íbamos a trabajar? Los docentes a los niños mayores, creería yo que primaria para arriba,
se les informó cómo se iba a trabajar, se les dio esa seguridad, se les marcó una estructura para que pudiera haber este clic y ahí sí que dirían los psicólogos, este rapport para poder venir, bueno, y decir, estamos en otra etapa, entramos en esta situación, pero nosotros vamos a tener presencia. Eso es importante también, ¿verdad? Tanto empatía para familias y tanto empatía para docentes. Entonces, dentro de los objetivos de aprendizaje que quiero cumplir al iniciar mi planificación, pues seguimos no olvidando, mi recomendación es no olvidar la competencia porque esta es la que nos guía mucho más para poder desarrollar estas habilidades blandas y lograr posiblemente en 1 o 2 semanas o incluso 3, acuérdense que la competencia no se logra de la noche a la mañana, entonces, tengo el tiempo, tengo ahora los recursos, es la oportunidad para que yo pueda desarrollar competencias, ¿verdad? A la misma vez el tiempo, y recordemos, una de las recomendaciones que se dieron en los webinars pasados fue que tuvieran en cuenta y diseñar actividades que las hiciera el alumno. La máxima autonomía que muestren esas actividades va a ser ideal. También los papás están luchando y tienen ahí ciertos contextos difíciles, económicos, sociales, familiares, que no podemos estar cargándoles de más trabajo a los padres de familia. Y por lo tanto también si hacemos esa aclaración o esa alusión, pues también los maestros son muchas veces papás y también son hijos y también son esposos. Entonces, al final es una cadena, ¿verdad? También tenemos que valorar más la producción que en la reproducción. Eso también, y que ese es también de mis objetivos en este webinar, esto no solo les va a servir para educación remota. La idea que también se lleven estas ideas y decir, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a agarrar 1 o 2 ideas de esta presentación y quiero ver cómo cambia mi práctica si me enfoco en esto. ¿Me sirvió o no me sirvió? Lo escribo, veo resultados y cambio, mejoro, lo adapto. Educación es esto, no hay una receta. Tenemos muchas cabecitas que piensan distinto y no vamos a encontrar la receta exacta o correcta. Entonces, no olvidar la producción más que la reproducción. Ya no podemos seguir enviando videos con la maestra dictando y leyendo el mismo libro o leyendo algo de algún material. Necesitamos que el objetivo de intervenir en remoto sea la producción de los alumnos y lo vamos a ver más adelante. Las preguntas tienen un valor máximo y aprender a poder hacer las mejores preguntas para que involucremos el pensamiento crítico, el descubrimiento, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por retos. Podemos iniciar, y este también es un reto y una exhortación que les hago, es empecemos con preguntas. Planifiquemos nuestras secuencias didácticas con preguntas. Más adelante les voy a dar unos ejemplos. Herramientas, pues ¿qué herramientas tengo? Definitivamente ahorita ya pasó el tiempo y ya tenemos un poquito más de conocimiento, ya nos adaptamos a toda esta dinámica, ya tenemos en nuestros establecimientos una dinámica en particular. Vayamos agregando a esas herramientas y a ese nuestro repertorio. Y definitivamente si no me siento cómoda, pues me voy con lo que más conozco, ¿verdad? Y con lo que ya manejo. Y otro día pruebo con esta nueva herramienta y veo y reflexiono. Lo importante es reflexionar y decir, no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Yo no lo planifiqué bien. Se me olvidó agregar este link. ¿Me fue los alumnos o no logré realmente captar la atención? Entonces también es una estrategia de planificación. Las metodologías, definitivamente las metodologías hay que tenerlas en mente y cómo integro esta tecnología a toda mi planificación. Y definitivamente no podemos olvidar en esta educación remota la oportunidad de retroalimentación. No podemos dejar de tener la oportunidad de poderle decir a nuestro estudiante,
te faltó esto, no te diste cuenta de esto, y darle esa oportunidad a la retroalimentación como tal. La teoría no solamente es la voz del maestro diciendo las áreas de oportunidad o que corrijas ciertas partes. La oportunidad de retroalimentación es: te digo lo que te hace falta, te digo dónde cometiste errores, pero te doy la oportunidad de enmendarlo y que me lo regreses. Y eso es completar el círculo de retroalimentación y de evaluación como tal, la toma de decisiones posterior a esa medición, ¿verdad? Entonces, importante, dentro de las estrategias que quiero darles es que dividamos en 3 momentos nuestra planificación. Número 1, la activación, la motivación. Algunos le llamarían a este primero los eventos o los disparadores, y que es lo que pues muy famoso se puso, son los videos de YouTube, ¿verdad? Pero en algún momento sí tenemos que definir, si ya pasaron 6 semanas con videos de YouTube, bueno, cambiemos, o tal vez en algunas clases sí, pero en otras no. No hay solamente videos como proceso de activación y de motivación. Ahí es donde yo recomendaría, ¿por qué no preguntarnos algo? ¿Por qué no ver un video y dejárselos como asignación o tarea y que de ahí salgan esas preguntas? Vamos a sorprendernos de la cantidad de preguntas que pueden surgir de un aula, y de niños no muy grandes, muy pequeños, pueden tener preguntas muy valiosas que generen ciertos diseños de experiencias y de aprendizaje. El número 2, el acceso a los saberes. Entonces, ya tengo mi activación, ya sé cómo los voy a motivar. Entonces, ¿cómo van a accesar a los saberes? Y esto es importante y lo repito. El libro de texto está bien utilizarlo, es lo que tenemos y es una fuente principal de información, pero si estamos en una educación remota, los saberes están en Internet. No tenemos que inventar nada, solo tenemos que buscar la información correcta y también enseñarles a ellos cómo buscar esta información y cómo saber que la información es correcta. Hay varios criterios para poder enseñar a distinguir información pues eficaz, ¿verdad? Y real y concreta. Y como número 3, ¿qué evidencia de desempeño voy a solicitar? ¿Qué producto? Como habíamos hablado, valorar más producto que reproducción. Esto es lo importante, no perder de vista qué es lo que va a generar, qué es lo que va a diseñar, qué es lo que va a aplicar, qué es lo que se va a inventar. Y por supuesto que es usando el contenido. No, y eso también es importante, creería yo, que también reflexionemos en nuestros equipos y con nuestra forma y nuestra práctica de enseñar. ¿Realmente conecto el desempeño y el producto con los contenidos? Sí hay que tener mucho cuidado con eso. He visto algunos en varias instituciones que podemos estar hablando de un contenido en particular y le dejo un producto, un desempeño, pero en ningún momento le hice la conexión ni este puente al estudiante para que él conectara, bueno, vamos a hacer este desempeño porque ahora ya tienes este conocimiento y ya lo puedes hacer. O bueno, hagamos este desempeño y dime tú qué aprendiste de este desempeño. Entonces, no olvidar esta conexión que tiene que tener el desempeño con usar el contenido, ¿verdad? Y al final eso es desarrollo de competencias, usar el contenido, movilizar esta cantidad de información y de saberes para lograr estas capacidades y así pues desarrollar competencias para la vida, para el trabajo, profesionales. Y ahora, pues, ¿en qué contexto tienen mis estudiantes? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué aparatos tienen disponible? Acceso al Internet, disponibilidad de apoyo para por los padres de familia. Y eso también es importante porque tenemos que saber no solo que hay algunos grados por las edades que sí pueden tener un trabajo autónomo, pero posiblemente los más pequeños no tienen y sí necesitan ese apoyo familiar. Entonces tenemos que tener cuidado con el diseño de actividades y tomarlo en cuenta, saber qué tanta disponibilidad del padre de familia está para apoyar en ciertas actividades. No es por nada, y no sé si me está escuchando, pero conozco una mamá que hizo 18 videos editados para sus hijos de preprimaria. Entonces el trabajo realmente fue para ella hasta las 3 de la mañana enviar distintos videos de sus 2 hijos para poder cumplir con las evidencias.
realmente valdría la pena, realmente valió la pena, aprendió y potencializamos con ese video el aprendizaje de los estudiantes o de la mamá, ¿verdad? Esa sí es una pregunta que podemos hacernos al ver este tipo de contexto. El acceso a recursos, ¿qué tanto acceso hay, verdad? Pedir en estos tiempos una maqueta o algo muy particular, creo que también hay que tenerlo muy pendiente, muy en mente. Y los canales y los medios que voy a emplear, ¿verdad? Que esa es la tercera. Pues iniciar con lo que ya conozco, que yo les decía, explorar y probar, ensayo y error, así es. No tenemos una receta y no vamos a ser perfectos al principio. Yo le digo siempre a los maestros que capacito, cada día soy un mejor maestro. Cada día si reflexiono y cambio y veo que debo mejorar, tengo que crecer, ¿verdad? Y sí que dicen que el que no deja de hacer las cosas antiguas o las que venía haciendo, no tiene nuevos resultados. Y no tener miedo a que ellos también decidan, y eso también lo vamos a ver más adelante en ciertas rutas que les propongo. Y por supuesto que el hecho de estar en educación remota no significa que todo debe ser mediado por la tecnología. No quiere decir que todo lo que haga el estudiante tiene que ser por medio de la tecnología utilizando una computadora. Sabemos que no estamos controlando ese contexto, entonces no debemos de centrarnos en eso. Entonces, al final, ¿qué no es una educación remota de calidad? Les pongo un ejemplo real, ¿verdad? Un profesor de ciencias de cuarto primaria se reúne con los estudiantes por Zoom y en la clase presenta los contenidos sobre los seres vivos y asigna la siguiente tarea. Les mando la clase de hoy, recuerden poner la fecha de hoy en el cuaderno y copiar el orden de los cuadros, siguiendo el número en orden o de orden. Y quisiera preguntar para que reflexionemos, ¿qué utilización de la tecnología que potencializó este contenido o este saber? ¿Hay algún saber o hay una reproducción nada más? Pongo otro ejemplo. La maestra de tercero primaria envía instrucciones de la siguiente manera. Vea el video de la maestra, realiza la página 24 y 25, subraya lo importante, pásalo a tu cuaderno y envía foto de tu evidencia. ¿Cuál es la producción que está haciendo el estudiante ahí? ¿Qué oportunidad digital o qué herramienta digital utilicé para potencializar este conocimiento y esta habilidad? Entonces, pues la idea, y que es lo que yo sé que los trae aquí, es lograr comprender un poco cómo puedo abordarlo metodológicamente, el cómo, ¿verdad? Y pues la idea es que se lleven unas ideas, que se lleven algunas herramientas que puedan utilizar. Entonces, las primeras decisiones, y eso yo sé que algunos ya pues lo saben, es decidir si lo hacemos asincrónico, que son las actividades independientes, que las pueden hacer los alumnos ya en su casa. No hay necesidad de estar en la misma hora en un canal específico. Y aquí es donde, pues repito, los libros y los cuadernos son recursos que no suplen este proceso, ¿verdad? Y aquí, en estas actividades, pues definitivamente se tiene que aprovechar estas actividades que enganchen. Lo que hablábamos, los disparadores. Y ahí se pueden utilizar con distintas estrategias que las vamos a ver más adelante. Y la otra, pues, ¿qué decisión voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Este curso o esta competencia la voy a dividir, voy a hacer una ruta de aprendizaje que tenga esta actividad asincrónica y esta actividad sincrónica, que es donde nos reunimos en un Zoom, en un Google Meet y nos ponemos a trabajar en una videoconferencia. Aquí una de las cosas importantes es que no debiese darse clase presencial. Y también debo aclarar y hacer una acotación, tampoco se debiese hacer un Zoom solamente porque necesito tener esta conexión y está bien, esta conexión está bien, pero hagámosla intencional, hagamos que valga la pena, que tenga una intención pedagógica y formativa detrás, ¿verdad? Y posiblemente convivir y que puedan también reencontrarse con sus compañeros, pero que hagan algo en ese momento, ¿verdad? No solamente
pasar el tiempo, ¿verdad? Darles voz, que eso es importante. Si hacemos una actividad sincrónica, hay que buscar de alguna forma darles esta opción a escucharlos. Y eso también cabe aclarar que no puedo escuchar. Si tengo 35 alumnos o 40 alumnos, no los puedo escuchar a todos. Entonces, buscar estos distintos medios, distintas técnicas o juegos que me permitan ser aleatoria y escoger algunos. O alguna forma donde expresen con un Padlet, que después van a poder ver el icono de esta herramienta. Es un Padlet, es un muro donde pueden ellos subir su comentario a alguna pregunta que hizo la maestra o algún comentario de un compañero, pero son ellos haciendo algo, son ellos emitiendo un comentario y ahí sí, como le llamaríamos, darles voz. Que se aproveche esa reunión para consolidar los conocimientos que ya poseen, que ya pasamos ciertas rutas de aprendizaje y que esta técnica o esta herramienta la vamos a utilizar para consolidar lo que ya hemos venido trabajando. Para presentar productos, para discutirlos, para revisarlos, para ponernos de acuerdo, para hacer un trabajo cooperativo en ese momento, sobre todo con los más grandes. Entonces, estas son las primeras dos decisiones que también en el momento de planificación deberíamos de tomar en cuenta. Quise agregarles un plan y una organización más o menos para que tengan una idea de que también eso lo están haciendo en otros lados, pues alrededor del mundo, y se establece muy bien cómo se organiza con este tipo de decisiones. Cuándo lo hago en línea, cuándo lo hago asíncrono y qué actividades puedo tener cada día. Entonces, como sé que muchos, y de acuerdo a la investigación que se realizó desde el centro, pues la herramienta principal en ciertas áreas del país fue el WhatsApp. Y a todos nos ayudó a estar comunicados con el colegio y también nos está ayudando a tener un contacto de aprendizaje con las familias. Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos hacer utilizando solamente WhatsApp. Por ejemplo, lo puedo poner en un documento o en una hoja y escribir una pregunta que les llame la atención, que sea el disparador. Los virus son seres vivos. Les puedo mandar un video hecho por mí misma de una cápsula de video y la regla sería 5 minutos de explicación y 5 minutos de contenido de alguna forma, incluso por el mismo audio o en este caso pues el ejemplo es con un video. Posteriormente les puedo mandar a leer alguna página del texto escolar, que tenemos esa herramienta y que la podemos utilizar, y después que me respondan de alguna forma con algún texto la pregunta o elaborar o dejarles como asignación una elaboración de un organizador gráfico. Antes de dejar una organización, perdón, un instrumento como estos, una herramienta como un organizador gráfico, número uno, debo asegurarme que de alguna forma o ya les mandé la información de cómo se hace o ya lo hicimos en clase o les estoy diciendo más o menos con un tutorial cómo se debe de hacer. Y que eso es una también de algunas de las debilidades al asignar un organizador gráfico. Y el otro punto, aparte de saber si ellos ya lo han manejado, el otro punto sería también escoger bien los organizadores, ¿verdad? Lograr hacerlos nosotros mismos antes y poder intentar hacer lo que yo misma les estoy pidiendo a los estudiantes para ver si es el mejor organizador que puedo pedirles de acuerdo al contenido. Y el siguiente paso sería enviar una foto al grupo de WhatsApp, que esa es la forma como ellos envían su evidencia, el trabajo que realizaron, para que la maestra pueda revisar el trabajo. Pueden hacerse grupos en WhatsApp, se pueden hacer ciertas salas en WhatsApp. Busquen salas en Google, salas de WhatsApp, y les sale un tutorial de cómo se pueden armar las salas para que solamente esté el grupo de tercero primaria, de pre-kinder o de tercero básico, ¿verdad? Y
posteriormente, no olvidar un paso importante, la retroalimentación que yo puedo hacerle como maestro. Lo puedo hacer por medio de una grabación de audio, que es una de las herramientas más concretas que tenemos ahora. En el mismo WhatsApp puedo mandarles personalmente una grabación de audio donde indique en qué debe mejorar, cuál fue el error o cómo repetirlo y que lo entregue, ¿verdad? O si no, también ahora saben ustedes que podemos tomar una captura de pantalla y hacerle anotaciones o encerrarle en un círculo, y acompañado con una grabación de audio, pues también está excelente y puede lograr esta ruta de aprendizaje. También quiero llamar la atención que la ruta de aprendizaje no precisamente es de un día. Podemos planificarla de 2 semanas, que sería lo ideal en estos tiempos de crisis, de educación remota, con estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Es ideal que estas rutas de aprendizaje duren un poquito más tiempo. Es lo que hablábamos sobre empatía en estos momentos. Ahora les doy otra propuesta de una ruta con tecnología. Estas son de las rutas más básicas. En los próximos webinars trabajaremos rutas de aprendizaje mucho más complejas y con pues la integración de tecnología mucho más elevado, ¿verdad? Con más presencia de la tecnología. Por ejemplo, ¿por qué no empezamos a preguntarles con un video, con un Word, cuántas especies de seres vivos hay en el planeta? Y con esto nosotros los enganchamos, o con estos les podemos hacer pueden surgir distintas preguntas de parte de los estudiantes. Entonces, primero puedo mandarles un video motivacional, puedo armarles con distintas herramientas, incluso con el mismo PowerPoint les puedo armar un juego donde sea interactivo y que puedan tener ahí el acceso a la información. Posteriormente, enviarlos a una lectura del libro, a una lectura de una página web, que ellos realicen la investigación. Y aquí también quisiera recordarles, y lo he dicho, tratemos que estas investigaciones o esta exploración de contenido sea guiado por una pregunta que no sea tan fácil, que no sea googleable, ¿verdad? Entonces, así logramos que ellos lean un poquito más, que se evite el copy-paste, que se trabaje esta parte activa que hablábamos, no el activismo, sino estar en constante desarrollo de pensamiento y pensar e integrar todo lo que estoy pues consumiendo de información. Después lo puedo enviar y la asignación podría ser que me haga un trifoliar en una hoja, no necesariamente en tecnología, pero si se tiene tecnología y está con una edad apropiada para manejarse solo en computadora, lo puedo hacer, un organizador gráfico, un trifoliar, y después puedo hacer mi reunión en Zoom y con una ruleta. Si ustedes ponen ruleta en Google y pueden poner los nombres, ustedes seleccionan quién expone los trabajos y al final puedo dar un ticket de salida. Esto es una técnica que se ha utilizado, que es, por ejemplo, en una hoja responder cuántas especies de seres vivos o qué aprendiste hoy o algo en particular del contenido que se dio. Y ese es su ticket de salida y eso lo pueden subir a una plataforma, lo pueden enviar por foto o lo pueden decir si da tiempo en esta reunión de Zoom. Y, por supuesto, no olvidar esta retroalimentación con video, con una presentación en PowerPoint con audio. Se puede grabar audio en las presentaciones de PowerPoint de Office y puedo enviarle mis comentarios con lo que entrego. Entonces, esto es una ruta de aprendizaje básica y que puede durar una semana o dependiendo de cómo yo la estructuro de acuerdo a mis objetivos de aprendizaje. Entonces, las recomendaciones en cuestión de horario del día es en preescolar, que no debiese ser lo ideal, y alrededor del mundo lo que están promocionando UNESCO y distintas organizaciones es aprovechemos a trabajar cosas de la casa, el aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué pasa si le digo, hoy vamos a jugar o esta semana vas a jugar en encontrar las figuras geométricas alrededor de tu casa? Y que pueda tomar fotos, ya que ya no se tienen que imprimir y es un recurso, o solamente que las busque, que las apunte y después en una clase de Zoom me las va a decir. Ese aprendizaje por descubrimiento que no necesita mayor cosa, que es la edad
donde tienen que aprovecharse a hacer este tipo de preguntas. Pero como sabemos que hay una estructura ya en los colegios o en las escuelas, pues también les doy una recomendación para poder regular un poco esta actividad. Una actividad asíncrona, es decir, que no estén sometidos a una reunión, digamos en Zoom, al día deberían ser de 30 minutos cada una, lo máximo. Por ejemplo, puedo mandarle primero una indicación grabada o en texto, darles un disparador de video u otra pregunta o una imagen. Después les tengo unos ejemplos. Y, por ejemplo, darles como opción la entrega de tareas al final del día o al final de la semana. Y que se tome el tiempo para indagar, para hacer, sobre todo porque los preescolares pues necesitan el apoyo de padres de familia. Y el siguiente punto podría ser 2 actividades sincrónicas en una semana con, digamos, una lunes y otra viernes, que no estén tan pegadas y que sea una videoconferencia con un objetivo en particular. Platicar de las figuras geométricas que encontraron en su casa. Si pueden, pues que nos las enseñen, si no, que solo se platique. Y ahí mismo en un PowerPoint se les puede presentar las figuras geométricas y repasarlas. O las letras y el sonido, volverlo a repetir. Idealmente también he estado reflexionando porque he visto a unas maestras hacerlo en Estados Unidos. Siguieron cantando las mismas canciones que cantaban en su aula y eso produce una conexión, ¿verdad? Y decir, esto lo cantaba en la escuela y pues por supuesto que puede afectar también en el sentido de extraño en la escuela, pero también va a ser un vínculo y esta conexión que queremos también. En primaria, pues idealmente 2 actividades asíncronas al día de 30 minutos cada una. Por supuesto que cada vez que miremos actividad sincrónica, que sea Zoom, que sea para escucharlos, para que emitan un juicio, para que se desarrolle algo, para que se trabaje algo en particular, ¿verdad? Se mandan las indicaciones grabadas en texto, un disparador de video, una motivación, un recorte de prensa, algo que los atraiga y que les capture la atención y pues la tarea al final se entrega de la semana o del día, que suban en algún momento las fotos o que manden los videos. Y pues las 2 actividades ya sincrónicas, ¿verdad? Que sería una videoconferencia. Y en secundaria, pues las 3 actividades asincrónicas al día de 30 minutos cada uno. Y aquí lo importante es que ya en secundaria podríamos agregar un trabajo grupal. Incluso en primaria, quinto y sexto creo que ya son un poco independientes dependiendo del contexto de casa y de la disponibilidad de dispositivos, pero ya podríamos, no tenemos que dejar de trabajar de forma grupal. Si lo hacíamos de alguna forma en el aula, tenemos que buscar la forma de seguir porque esto es lo que más falta. Esto es lo que más falta les está haciendo a nuestros estudiantes. Entonces, buscar alguna forma de poder trabajar grupalmente. Y dentro de las 3, y en las 3, yo sugeriría también, y es una característica importante en el e-learning, es la comunicación. Se comunican las instrucciones o la forma de entregar las cosas, se repite en el video, en el documento Word y en la plataforma. La comunicación tiene que estar en cada documento que se envíe o que el alumno tenga acceso o que la familia tenga acceso. Y tiene que estar a disposición en distintos medios para que sea un poco más fácil el organizarse como familia. Y entonces entramos ya a las estrategias y herramientas para esta educación temprana, dando algunas ideas nada más. Recordarnos que la creación de experiencias es fundamental en esta edad y ahí es donde me gusta mucho la frase de este doctor donde dice que muchos docentes invierten tiempo buscando actividades, pero debemos invertir en un todo, ¿verdad? En crear, en diseñar estas experiencias y yo los motivo a ello, ¿verdad? Y pues tenemos que recurrir a lo que ya se hacía en el aula o lo que pues ya tenemos como información que funciona. El aprendizaje basado en proyectos no lo podemos dejar de lado. Todo este aprendizaje basado en la gamificación, el juego
pues esta teoría del juego dentro del aula, ¿verdad? Y los centros de interés. Así como trabajamos que busquen dentro de su casa las figuras geométricas, pues ese puede ser un centro de interés de toda la semana y lo podemos mezclar también con matemática, con ciencias, con la redacción o con la práctica de los trazos. Entonces, esto es importante también retomarlo. Otras de las estrategias que quisiera también recordarles es que tenemos que reconocer que tenemos otros contextos y que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y definitivamente hemos cometido errores. Yo también me animaría a decir, tanto gestores, equipo directivo como equipo docente, hemos cometido errores, pero la idea es aprender de ellos. Número 2, ayude a la familia a promover interacciones, ¿verdad? Interesante también en algún momento poder decirle a la familia, cuando su hijo, en esta edad estoy enfocándome, ¿verdad? Cuando su hijo esté jugando, por favor, mándeme una foto de lo que hace, cuáles son los juegos que realiza, tomar fotos y enviárselas a ustedes como maestras y ver cuál es la tendencia de los niños, si juegan con carritos, si juegan con muñecas, y en algún momento esa información del juego del estudiante me va a dar ese centro de interés en el que puedo basar mis reuniones de Zoom, si en algún momento las tengo para este nivel, o guiar mis videos que grabo personalmente para poder abordar algún contenido en particular. Recuerde que a través del juego, pues los niños desarrollan habilidades tanto emocionales, sociales, las funciones ejecutivas como tal y las académicas. Entonces, el juego, pero intencional, que tenga este objetivo de aprendizaje que quiero lograr, ¿verdad? Y 4, pues brindarle a la familia ideas para aprovechar en casa. Por ejemplo, ¿qué es una receta? Que se vayan a la cocina a acompañar a mami a hacer algún pastel. ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuál fue el proceso? Y de toda una actividad cotidiana podemos sacar muchas actividades y mucho aprendizaje para los estudiantes. Y es aquí donde también pues, quiero resaltar el aprendizaje por descubrimiento. No sería necesario realmente avanzar en contenido, en libros, pero si ya tienen establecido pues esa gestión curricular, pues yo la llamaría nada más a tratar de vincularla con este aprendizaje por descubrimiento y tomando en cuenta el contexto. En esta misma línea todavía de estrategias para edades tempranas, pues las relaciones son la piedra angular de la escuela y eso a todo nivel, no importando también estas edades tempranas. Entonces, de alguna forma, interactuar con la familia y pedirle que de actividades cotidianas los tomen en cuenta. Poder armar también juegos en par, en playdates que le llaman en línea, una vez a la semana, juntar a las familias o juntar a los niños, cantar una canción y definitivamente haciendo alusión a la empatía que enmarca toda esta etapa, pues tiene que ser voluntario, ¿verdad? Y demostrar esa flexibilidad que tenemos. Uno de los ejemplos con una imagen presentándola en Zoom o en Google Meets con una imagen tomada de Google, puedo ponerlo y trabajar números y puedo decir y empezar una clase o empezar esta relación en Zoom con qué números vemos, qué medios de transporte, qué números faltan. Y podemos hacer el sonido del tren, qué ven alrededor atrás, qué colores hay. Entonces, solo con una imagen, una presentación de PowerPoint, podemos sacar mucho contenido para trabajar con ellos y posteriormente dejarles una actividad y un producto en particular, que con ese conocimiento, con esa activación de contenido o de saberes, tengan que producir algo después. Con una lámina sencilla nos podemos poner a contar la cantidad, el número, numeral, y poderles preguntar que reúnan, pedirles a los papás que tengan crayones, que tengan piedrecitas, que tengan algún material de casa para no complicar y que la maestra vaya pidiendo, bueno, juntemos ahora 6 objetos, ahora pidámosle 5 y poder de esta manera tener ese contacto y a la misma vez estamos trabajando esta parte activa de estar pensando en lo que estoy aprendiendo.
poder mandarles una presentación en PowerPoint o como una actividad de lectoescritura en el mismo Zoom, que conozcamos el comeletras, que es un monstruo, y desarrollar una narrativa, que eso es una de las partes principales del aprendizaje basado en juego, donde se sitúe al alumno en un juego en particular, en un escenario en particular, y posteriormente con una serie de láminas desarrolladas en PowerPoint. No es otra actividad compleja. Empezamos a trabajar con las letras que faltan, la conciencia fonológica, e incluso puedo aprovechar los dibujos que puedan apoyar a esta lámina. Eso es en general. Esperaría que pueda surgirles más ideas ustedes, que son las que están en el campo de batalla, las maestras de educación preprimaria. Y también quiero decir que no todas las herramientas, o sea, que todas las herramientas que vamos a ver el día de hoy pueden adaptarse también de alguna forma para todos, ¿verdad? Es cuestión de lograr ver la herramienta y ver si me es útil para mi disciplina, para la competencia que quiero desarrollar. Entonces, ahora en herramientas de educación para educación primaria, quería empezar con número 1, no olvidar la competencia. No quisiera, y ese es uno de mis énfasis, es no olvidemos que estamos desarrollando capacidades. No olvidemos que estamos trabajando estas capacidades que construyen competencias. Las actividades deben tener la premisa, en inglés le llaman hands-on, que es lo que yo les he dicho, producir, que tengan las manos ahí, como decimos, te cachamos con las manos en la masa, que donde ellos tengan que hacer algo, que sea activo, ¿verdad? La estrategia de la pregunta, que ya lo habíamos abordado, y esta pregunta no solo hacerla nosotros, sino que también la puedan hacer ellos, y esto va a derivar de infinidad de ideas, de proyectos, e incluso nos va a interesar mucho cuál es el conocimiento previo que tienen, los intereses que tienen. Si vamos a realizar actividades síncronas, es para que los estudiantes se escuchen, que tengan voz, que tengan voto. Y pues por supuesto que hay que buscar la mejor estrategia, porque si tengo muchos alumnos, no le va a agradar al alumno que tenga la clave 1 escuchar que tiene que escuchar la exposición del alumno de la clave 25, ¿verdad? Entonces, buscar la mejor estrategia para poder escuchar a algunos alumnos, que en ese mismo momento estamos conectados, pero estamos haciendo un organizador gráfico. Entonces, que haya una producción en esa reunión, ¿verdad? Y el aprendizaje basado en juego, pues no lo podemos negar. Eso también es oportuno también recordarlo. Las maestras de preprimaria, ustedes saben, el número 1 lo enseñan haciendo el trazo con arena, haciendo el trazo con harina, repasándolo con 3 colores, con el punzón, lo hacemos en el aire, lo hacemos en el pizarrón, le pegamos bolitas. Entonces la pregunta es, ¿por qué la primaria ya terminó de estar en ese contenido procedimental, donde es ahí donde está el aprendizaje, ¿verdad? Porque el conocimiento tal cual, como lo conocemos, según estudios, el 56% de esta información se olvida si no se conecta con una información y con una experiencia previa. Entonces, también las motivo a utilizar el juego. Y en otras webinars también lo mencionamos, y se va a mencionar en los próximos, es cómo utilizar una herramienta que se llama Genially para poder armar este ambiente de gamificación y poder armar juegos donde logremos capturar la atención de los alumnos. Un aprendizaje activo, que ya lo hablamos, no es un activismo, sino que aprendemos solo sobre lo que pensamos, ¿verdad? La gestión del tiempo, pues también ya la hemos hablado. Es importante recordar que tienen que ser lo más autónomo posible las actividades por la situación en la que estamos, y también es una oportunidad para desarrollar esta capacidad de autonomía, ¿verdad? Y de autorregulación, que yo les aseguro que como mamás también ustedes han estado pensando, o papás que están presentes también han estado pensando, ¿cómo hago para que este niño me deje trabajar y él haga sus tareas? Definitivamente hay edad, ¿verdad?, donde ya se desarrolla mucho más fuerte
esta autorregulación, pero es la oportunidad de poder desarrollar la competencia de autorregulación. Entonces, una de las propuestas que tengo es el aprendizaje basado en proyectos. Puse ahí una competencia, la saqué por ahí, propone posibles soluciones, reducir, reusar y reciclar para minimizar el impacto en el ambiente. Es un producto, es un aporte y si se dan cuenta, nosotros en el centro tenemos un curso del enfoque por competencias y una de las premisas es que el verbo que empiece la competencia tiene que ser acción, tiene que ser producción. Entonces aquí propone posibles soluciones. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas herramientas? Y poderle decir, bueno, que quiero que me entregues posibles soluciones, pero yo te voy a armar la ruta. Entonces, la primera es un video de la contaminación. Obviamente, tengo que saber que el video me dé la información que necesito, que sea lo más claro posible para que ellos identifiquen estos problemas de contaminación y que sea mi disparador y mi motivador. Número 2, después, les puedo armar un Genially donde les dé ese contenido. Acuérdense que es accesar a ese contenido o una presentación en PowerPoint o incluso el mismo libro de texto que también ahí lo tenemos en el punto número 3, que vaya a desarrollar pues los ejercicios de las páginas del libro, pero ya tiene un disparador, ya hay algo que lo motivó, él tiene que enfocarse en pensar en soluciones, no en qué es reducir, no es qué es reusar y qué es reciclar. Que si va al Google, él va a encontrar infinidad de resultados, sino que yo que propongo. Y después realiza una cartulina con las soluciones para reducir, reusar y reciclar. Y ahí les puse algunas herramientas que se pueden utilizar, ya sea una cartulina porque no va a usar tecnología o va a utilizar Jamboard porque es un pizarrón digital, un espacio en blanco donde puede poner notas, donde puede dibujar o donde puede poner incluso imágenes y texto. Esto es una forma de poder trabajar una ruta de aprendizaje. Y también, ¿por qué no venir y decir cuál es tu promesa para cuidar el medio ambiente? Yo necesito que me hagas una carta, un trifoliar, donde tu promesa para cuidar el medio ambiente, ¿cuál va a ser? Que esté llena de soluciones para cuidar el medio ambiente utilizando reusar, reciclar. Entonces, esto es una actividad que no necesita tecnología, pero sí necesita esa movilización de saberes y que no se queda a niveles de pensamiento muy básicos, ¿verdad? Sino que sí lo involucran y lo hacen pensar. Por ejemplo, ¿por qué no pensar cuando trabajo ciencias y darles un rol y darles un escenario de que son auténticos meteorólogos y que ahora les toca a ellos descubrir qué hacen los meteorólogos y que ellos van a grabar un video siendo meteorólogos de Guatemala, de cualquier país, y vamos con una ruta de aprendizaje primero con un Zoom presentándoles la nueva actividad que ahora van a convertirse en meteorólogos, les doy una presentación en PowerPoint, les puedo poner un video de qué hacen los meteorólogos en el país o lo pongo en segundo o tercer lugar para que sea algo que ellos respondan al final. Ellos pueden venir y accesar a videos de YouTube o lecturas o libros o páginas de internet y el producto final es grabar su programa meteorológico y enviarlo. Y por supuesto no olvidemos la retroalimentación de esa actividad. Creería yo que con una actividad así los enganchamos y logramos que todos estos saberes se movilicen y no les estamos enseñando a niveles muy básicos de desarrollo de pensamiento, ¿verdad? Y están involucrados y es parte, al final lo sienten como un juego, pero están aprendiendo, jugando, aprendiendo. Ahora por los tiempos, herramientas para secundaria. Puse aquí más o menos unas ideas. Comunicación y lenguaje de tercero básico, siempre sin olvidar la competencia. Redacta textos, si se dan cuenta, siempre es verbo, siempre es acción. Con autonomía, con claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia y adecuación según el contexto y la intencionalidad. Este lo saqué del CNB de Guatemala de tercero básico. Entonces, puedo trabajar con Google Drive, son más grandecitos, pueden tener un poquito más de autonomía y de acceso a tecnología. Entonces, se envía una grabación pregrabada máximo de 20 minutos con la explicación de la ruta, de lo que vamos a hacer, de lo que se va a aprender, cuáles son los objetivos.
Ahí mismo puedo armar los grupos, o los armé antes en Zoom, o los armé con otra herramienta que les voy a también mencionar. Se arman grupos para trabajar esta revisión de textos y se informa de cómo se van a organizar para trabajar. Google Drive pueden utilizar Excel, documentos Word normales y pueden trabajar al mismo tiempo. Y ahí, por ejemplo, se les podría decir que todo lo que se pongan de acuerdo en el grupo tiene que quedar evidenciado en una hoja de Google Drive, porque es importante desarrollar esa habilidad, si estamos recordando lo de las habilidades blandas, que son necesarias ahora en nuestro contexto. Y entonces podemos aprovechar esa herramienta que es a la misma vez, se pueden quedar preguntas que entre ellos hicieron, cómo se organizaron, cómo se repartieron el trabajo, y ahí queda evidenciado. Después nos vamos a GoConquer, que es una herramienta que se pueden hacer fichas, se pueden hacer organizadores mentales, mapas cognitivos, e incluso ellos mismos pueden trabajar estas fichas, o el maestro puede trabajarlas también. Entonces se solicita que investiguen características de la redacción correcta. Acuérdense que estamos trabajando producción, pero para hacer esta producción necesitan este conocimiento. Se les da el material de apoyo, se pide que elaboren fichas con esta aplicación, con esta herramienta, o si no, también fichas normales o en hoja o en su cuaderno. O se les puede pedir aquí mismo en esta herramienta, pueden hacer un organizador gráfico, un mapa mental, y posteriormente pues se revisan textos que el mismo profesor envió para que ellos discriminaran y distinguieran los errores del texto. Y posterior puedo hacer un Zoom donde cada representante del grupo previamente organizado o de alguna estrategia que utilicé para que cada uno presentara, o solo presenta un grupo hoy, presenta otro grupo otro día, no hay necesidad de estar corriendo, ¿verdad? Y a la misma vez, mientras están en Zoom, mientras están poniendo atención al grupo, se les da la dirección de Padlet. Padlet es un muro donde los estudiantes pueden poner, o cualquier persona puede poner sus comentarios en una hojita. Salen de distintos colores, con distintas letras, pero es como una maqueta o un cuadro de corcho donde estamos poniendo como recordatorios. La versión gratis tiene pues limitantes, creo que solo deja un Padlet, pero podemos tomarle foto cuando ya tengamos el Padlet de todos los estudiantes completos, le tomamos fotos y puedo hacer otro para mis otras clases, ¿verdad? Y es una herramienta importante porque recordemos que si vamos a hacer una actividad en Zoom o Google Meet, algo que tenga que ver con conferencia, o pues WhatsApp en videoconferencia o Facebook en vivo, que hagan algo. La idea es que también se les dé voz y que hagan algo con ese espacio que se les está dando. Y esto también no quiere decir que esto se haga en un día o 2 días, sino que también podemos contemplar que dure 1 semana, 2 semanas, obviamente agregándole un poquito más de carnita, y la próxima ruta de aprendizaje o mi otra planificación debería contemplar esta redacción personal de textos, porque al final es lo que quiero lograr, ¿verdad? Esa es la competencia, lo que me está pidiendo, que redacte textos. Pero para redactar textos tiene que saber cuáles son sus características, cuáles los errores más comunes, las reglas gramaticales y todo este saber que moviliza la competencia. Y ahora pues nos vamos para las herramientas para secundaria y educación superior, que quería también iniciar con unos estudios del 2017, es uno de los más recientes y uno de los que acabo de indagar y explorar. En educación superior, y creería que también ya entramos en cuestiones generacionales, también podría ser el caso de secundaria, es un tema que se ha estado investigando por cómo los estudiantes postergan mucho la realización de tareas, y esto obviamente lo incluyo porque puede tener un efecto negativo en nuestro diseño y en nuestra ejecución de clase, ¿verdad? Entonces, una inadecuada gestión del tiempo, y es ahí donde quisiera también recordar lo importante que es enseñar hábitos de estudio, lo importante que es esta autorregulación que debemos enseñar en el aula. Se enseña también en casa, pero también función de la escuela es
desarrollar esta autorregulación de organización, de metacognición para poder organizarse. Y entonces, una de las razones por las cuales salió en el estudio de una metaanálisis es que hay una inadecuada gestión del tiempo en los estudiantes. Hay una ansiedad ante la evaluación, definitivamente es uno de los temores, y creería yo que también no solo a esta edad. Por lo tanto, tener metodologías basadas en juegos que no son punitivas, sino que están en un ambiente seguro, donde no pasa nada si me equivoco, simplemente no agarré puntos, pero ahora voy a saber qué es y voy elevando y hay competencia y voy creciendo en un ambiente donde no soy visto ni tampoco evidenciado. Por eso tiene mucha relevancia el juego, incluso en educación superior. Hay un desgano, realmente no hay ganas de trabajar, y creería yo hay algunos estudios que también hablan sobre esta falta de actividad, de que no están totalmente involucrados. Es una educación pasiva, tradicional, donde solo se utiliza la computadora como un cuaderno o un lápiz nada más, y no logramos que él se involucre y que él proponga. Entonces también eso es importante en el desgano. La falta de disposición de tareas también es algo que debemos de pensar. ¿Por qué las tareas no logran involucrar? ¿Por qué no logran ser motivadoras para poder lograr esta estadística donde entreguen las asignaciones, donde puedan demostrar y evidenciar lo que aprendieron, ¿verdad? Y la sobrecarga. Y no estamos hablando sobrecarga solamente posiblemente académica, sino una sobrecarga emocional, porque hay algunos alumnos que trabajan, que tienen problemas, hay problemas emocionales, y entonces también con esto estamos luchando también como docentes de secundaria y educación superior. Entonces, aquí también hay un contexto un poco diferente, porque va a depender de la plataforma institucional que utilice. Y definitivamente también si en los colegios hay alguna plataforma especial, pues definitivamente hay que aprender a todos los recursos y todas las posibilidades que me ofrece, ¿verdad? Y que esto tendría que ser un reto para vacaciones o próximos momentos de esta etapa, es lograr que nuestro equipo tenga esta habilidad de manejar estas distintas plataformas que manejamos institucionalmente. En las universidades es un poco más común, o en secundaria se utilizan ambientes mucho más virtuales, entonces tenemos que recordar de las metodologías que tenemos, y algunas las vamos a trabajar en los próximos webinars. Y una que se llama Just-in-Time Teaching, que es enseñar justo a tiempo, el aprendizaje basado en proyectos, que a veces es mucho más amigable y mucho más llevadero en estos niveles y en estas edades, pues ya hay una maduración, ya hay una autonomía, ya hay cierta autorregulación. El aula invertida, que es súper funcional para estos tiempos también, y la gamificación, que es lo que hablábamos del juego con un objetivo de aprendizaje. Y mi propuesta es situarlos en una situación problema, situarlos a los estudiantes en una situación problema, y empezar con un anuncio, no sé, algún anuncio de un shampoo, porque son ingenieros químicos y tiene que ver la ingeniería química en la selección del mejor shampoo para ciertos tipos de cabello. Entonces les puedo presentar un anuncio, puede ser inventado, yo lo hice, o lo vi en la prensa, o lo vi en el internet. Y en Slack podemos hacer, en esta herramienta podemos hacer notas también, y organizadores como lluvia de ideas, donde ellos al ver ese video a la misma vez, o se los dejé como tarea, ellos tienen como una asignación ir a poner sus preguntas con respecto a la noticia que les dio curiosidad. Y en esa lluvia de preguntas o de soluciones que también pueden proponer, si lo abordamos de distinta forma, ahí pueden salir temas interesantes. Pero ya los ubiqué en una situación problema. Ya están haciendo algo con una lluvia de ideas sobre el tema y les estoy dando voz. Lo que llamamos después en una diapositiva más adelante el codiseño.
no tenemos que tener miedo y es lo que más se está haciendo a nivel mundial, es el dejar y el permitir que el estudiante diga qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender. Este codiseño que es tan importante para lograr en cierta garantía la motivación del estudiante. Después podemos asignar que realicen estas fichas de preguntas de investigación que les surgieron o que hagan mapas mentales. Ahí mismo en esta aplicación en GoConquer que pueden buscar en Google, también hay un espacio para hacer foros, porque posiblemente no tenemos alguna plataforma, entonces los foros son una oportunidad para enseñar este desarrollo de pensamiento crítico, la emisión de pensamiento fundamentada, y que en estos niveles ya se puede estar entrenando, ¿verdad? Y podemos hacer foros como una actividad utilizando tecnología. Y como última o penúltima, dependiendo su diseño de ruta, pues podemos hacer una reunión donde se aproveche a hacer un andamiaje de todo lo que se aprendió, de lo que generó curiosidad. Se pueden hacer reuniones con grupos para ver avances. Se pueden hacer las mismas preguntas en vivo para conocer el progreso de saberes. Pueden hacer una nube de palabras ponen nubes de palabras en Google y les salen algunas herramientas para poder hacer distintas nubes o formas que tienen las palabras que surgieron dentro de la discusión, o el mismo Padlet que les enseñé anteriormente. Incluso en Mentimeter, que también permite 1 o 2 diapositivas, la versión gratis, para hacer preguntas y que ellos puedan meterse con su teléfono celular o en la misma computadora, ingresan un código y ellos pueden responder alguna pregunta con un sí o no, con una respuesta abierta. Y los engancho, estamos haciendo y produciendo algo en el Zoom y no solamente está recibiendo y estamos, entre comillas, transmitiendo información, sino que está haciendo algo en ese momento. Y ya hemos visto en redes las quejas y todas las situaciones, hasta en broma, de que mientras el maestro está hablando, el alumno no tiene su cámara encendida, está chateando con alguien más. Entonces, para evitar este tipo de comportamientos, idealmente hay que hacerlos que produzcan algo, que se involucren, que propongan y que estén en actividad constante en esos 30 minutos que puedo estar en Zoom o en alguna videoconferencia. En esta etapa o en este nivel, pues la idea es una transformación de novicio a experto, ¿verdad? Entonces, si leemos un poco sobre las teorías que hablan sobre las TICs, TAC y TEP, que ustedes lo pueden buscar, es utilizar las TICs para poder utilizar las TACs como docentes. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos en la educación remota, utilizando este repertorio de herramientas para apoyar el aprendizaje, y estas herramientas utilizarlas en función de enseñanza para lograr las TEPs. Y estas TEPs son esta oportunidad que le tenemos que dar, o este nivel de complejidad, y lograr desarrollar estas competencias donde ellos verbalicen y externen sus pensamientos, que propongan, que no solo sean consumidores de la información, sino que también tengan una participación activa, una emisión de juicio en ciertos contenidos y en ciertos temas. Entonces, vamos, posiblemente es una estructura que propongo, no es la única, hay varias, pero puede ser una idea para ustedes del conocimiento previo, utilizando estas herramientas. Se las dejo ahí para que puedan explorarlas y ver cuáles les funcionan. Todas son para hacer lluvias de ideas, para ser organizadores o dejar comentarios en algunos como bordes. Podemos trabajar el conocimiento previo de algún tema en particular o de alguna competencia en particular. Después, utilizando las TAC también, que lo estamos usando transversalmente, pues me voy y les solicito que hagan un organizador gráfico, que hagan un blog, una página de internet, que presenten un portafolio digital con todo el conocimiento que se adquirió en la disciplina, para que después se proponga en TEP, logrando ese TEP, esa participación y esa producción, y dejar de ser consumidor,
pueden establecer una conferencia en YouTube, que puedan hacer un podcast. Ahí les puse, pueden buscar en internet el logo de un audio, grabación de audio gratis, y ellos pueden grabar sus sesiones o alguna conferencia, que están muy de moda los podcasts, que son audios, conferencias en audio o exposiciones en audio. Incluso así puedo revisar si expone de cierta manera, si esa es mi competencia que quiero pues desarrollar y evaluar. O incluso también trabajar Genially, que es una herramienta que está muy de moda, puesto que permite interactividad en todo el ambiente para hacer juegos o para proponer una campaña publicitaria. Entonces vamos del conocimiento previo andamiaje, logramos que también se produzca algo y que tengan conexión con ese conocimiento previo y se verbalice y se externe, ¿verdad? Y que ya puedan ser participantes y que puedan usar la tecnología para poder emitir un juicio y usarla activamente. Pasamos de un proceso de metacognición con un producto, ¿verdad? Y al final la etapa es producir algo. Y esto lleva proceso, lleva tiempo. Como dicen por ahí, la creatividad sin conocimiento no se puede y necesitamos tiempo para que se desarrollen ideas. Ustedes han visto que con el tiempo que leen un libro, con el tiempo que escuchan una conferencia, hay días que pasan y uno dice, bueno, es por esto que lo decían. Uno necesita tiempo para generar ideas. Dirían por ahí que el conocimiento es rey, pero realmente es las ideas que son los reyes, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. Y ya finalizando, les dejo algunas de las herramientas que pueden ser utilizadas para producto. Incluso hay una extensión, aquí abajo pueden encontrar la extensión de Google Chrome que se llama Speak. Simplemente es agregarle algo a este buscador y ese también les sirve para grabar audios. Canva para dejarles en algún momento un producto de un texto manipulativo, de un texto informativo, de una campaña publicitaria con algún contenido. Hay diversidad de aplicaciones que se pueden utilizar y para los más grandes posiblemente o incluso utilizándolo en primaria, FET, que es de la Universidad de Colorado, si no estoy mal, hay simuladores, sobre todo en matemática, física, hay unos de biología, donde ellos producen también sus propios experimentos o utilizan los que ya están con distintas temáticas y son simulaciones interactivas y que se pueden discutir y utilizar en clase asíncrono o asíncrona para poder generar este conocimiento mucho más real o de un contexto lo más real o simulado posible. Y en general, ya terminando, pues al final lo que nos ha enseñado la pedagogía, la crisis que hemos atravesado en estos momentos, yo le llamo pedagogía post-pandemia. Definitivamente tenemos que tener un cambio y en general lo que nos ha enseñado y quisiera que reflexionaran al regresar ya al campo de batalla es que nos está orillando a recordar que el currículum debe ser minimalista. Menos es más, no centrarnos en tanto contenido, no tener por ahí, dirían, una educación bulímica donde solo estamos esperando que el alumno expulse todo lo que sabe, cuando realmente el campo laboral lo que está pidiendo es que gente que sepa solucionar problemas, gente que sepa trabajar en equipo, que tenga una emisión de un juicio basado en literatura, que tenga conocimientos, pero que sepa hacer algo, proyectos con ellos, ¿verdad? Entonces, lograr este currículum por ámbitos incluso integrado, que no sea todo el centro de atención, este contenido, ni que sea una educación bancaria donde solo estamos depositándole conocimiento. Una gestión curricular distinta. Esto nos ha enseñado a tener mucho más empatía con los docentes. Son los grandes actores de este proceso y los que salieron adelante con recursos propios, con tecnología propia en algunos casos o en la mayoría, y tratando de siempre seguir con su vocación. Y una gestión curricular definitivamente que también nos tiene que obligar a cambiar, a trabajar de distinta manera cuando regresemos al aula.
que sea un enfoque en resultados. Necesitamos estudiantes que cuando toquen una crisis de esta manera estemos seguros que pueden autorregularse, que pueden tener hábitos, que ya los hemos formado para eso. Y esto es clave también en el desarrollo de nuestras próximas propuestas. Entender las lógicas de cambio como equipos directivos, tenemos que detectar y tener esa sensibilidad para decir no podemos seguir igual, no debemos de abarcar tanto contenido, no debemos de correr. Estos momentos son de que lo que prime sobre todo es el bienestar socioemocional, tanto de padres como sobre todo los estudiantes, y que esto sea visible a través de nuestros programas, ¿verdad? Un desarrollo profesional del equipo docente, eso es importante. Empezar a reflexionar y a tener en cuenta y poder evaluar qué hemos hecho, cómo lo vamos haciendo, qué vamos cambiando, y que esto dé lugar y que resulte en un mejoramiento de la capacidad del docente, ¿verdad? De adaptarse a las situaciones, de tener mucho más repertorio metodológico y trabajar en comunidad, ¿verdad? Entonces el desarrollo profesional del equipo docente y directivo también fundamental. Y como ya lo había adelantado, el codiseño de las propuestas. No tenemos que tener miedo a que el alumno hable, que diga qué es lo que necesita, qué es lo que quiere aprender. Esto nos garantiza de cierta manera que el alumno quiere aprender. Al final, si las escuelas, si los colegios son para el estudiante, son para nuestros hijos, para adolescentes, para jóvenes, ¿por qué parece más un mundo de adultos? ¿Por qué nos regimos más bajo las reglas de los adultos? Entonces, quiero dejarles con esa reflexión. Al final, pues lo que queremos es que en esta pedagogía post-pandemia nos ayude a recrearnos pedagógicamente, que nos lleve a esto, y esto se necesita valentía y no precisamente es por cobardía, sino que a veces nos acomodamos. Necesitábamos este empuje, esta crisis a muchos y en todas las áreas, y yo lo hablo hasta personalmente, una sacudidita a nuestra comodidad y poder sacar de nosotros lo mejor y de lo que ya tenemos, de lo que ya está a disposición, recrearnos pedagógicamente y hacerlo de forma valiente, recordando que la tecnología pues no está al servicio, está al servicio del aprendizaje. Y les dejo una frase donde me ha hecho mucho pensar que esta crisis nos enseñó que la digitalización no es sinónimo de tecnología. Tener iPads en las aulas no es tecnología. Y que no hay nativos digitales si no los formamos nosotros mismos. Si no, no les enseñamos a convivir con esta cantidad de información que tienen al alcance de un clic, y que ya saben que ni su papá, ni su mamá, ni el maestro tienen la última palabra, ni el último conocimiento, sino que ellos mismos tienen ese acceso a un mar de conocimiento. En nosotros están desarrollar esas capacidades para distinguir, para analizar, para reflexionar, para opinar. Entonces, esa es el webinar, esperando que les ayude y que haya un poco removido todas sus ideas y que se vayan con muchas opciones. Por supuesto que no es la panacea, está escrito en piedra, se puede modificar, y era solamente unas sugerencias de cómo establecer las rutas y algunas herramientas que podemos utilizar para este tiempo que ha sido retador para la comunidad educativa. Y no quiero dejar de mencionar pues que tenemos la programación de webinars que iniciamos ya el 5 de junio. Algunas de estas herramientas y de estos marcos comprensivos para entender qué metodología es la mejor para utilizar en preprimaria, que no solo va a ayudar para la educación remota, sino que va a ayudar para el regreso a clases, ya sea este año o el otro. La idea es aprovechar esta crisis para cambiar, hacer cosas diferentes, reinventarnos y poderles apoyar en esta ardua labor de poder hacer aprendizajes significativos y experiencias que no se olviden, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las fechas. Van a encontrar este link en el Facebook. Tenemos cupos abiertos para preprimaria, para primaria, secundaria. Cada fecha, cada webinar se va a detener y va a profundizar en cada uno de los niveles. Educación superior el 19 de junio y el 22 y el 26 de junio se hace
este tema de pospandemia un poquito mejor, un poquito profundo, y al final el regreso a la escuela es, con el equipo directivo, es ver cómo nos innovamos curricularmente, cómo llevamos este aprendizaje que nos trajo esta educación remota para llevarla cuando regresemos a la escuela, cómo hacer estos procesos de desarrollo profesional y qué debo de aprovechar a hacer cuando regrese en la parte del equipo directivo, y en el regreso a la escuela del equipo docente es cómo yo cambio mi práctica, cómo puedo yo ahora, con todo lo que aprendí, con todos estos trabajos, este arduo trabajo, las desveladas, en conocer y en hacer escenarios y en grabar videos, en editar, cómo esto hago para que al final, donde vamos a regresar, que primero Dios lo hacemos, regresamos al aula donde es nuestro campo de batalla, ahí es donde tenemos que hacer este cambio de mentalidad, y queremos apoyarles en esta reflexión y darles herramientas para poder hacer una diferencia en sus instituciones. Muchas gracias por la confianza, espero que sea de gran valor esta oportunidad, y pues dejo el tiempo a Andrés. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias a nosotros. Se escucha un poco de eco. Listo, ahí estamos bien. Muchísimas gracias, Jennifer. En pantalla se puede ver el contacto de Jennifer y el Facebook del Centro de Investigaciones Educativas VG. Queremos darles las gracias por haber estado acá. Tuvimos la participación de bastantes personas. Estamos muy agradecidos con ustedes. Esperamos que esto les sirva. Tenemos algunas preguntas y las hemos estado agrupando para tratar de resolver la mayor cantidad posible. Haremos unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Solo quiero concluir con ustedes otra vez agradeciéndoles la participación y agradeciéndoles a los que nos apoyaron contestando la encuesta de docentes, y contarles que estamos a punto de lanzar una encuesta para estudiantes también. Queremos ver cómo se sienten ellos, pero como fase de investigación previa para hacer un cuestionario hacemos unas entrevistas, y hay unos temas que han salido ahí que son interesantes y quiero comentarles. Por ejemplo, cómo los sentimientos de los estudiantes ahorita. Se sienten tristes y solos. Extrañan a sus maestros, les hace falta a sus amigos, les hace falta la interacción con sus maestros, pero fuera de clases, no académicos. Y a la hora de leer esto y ver hacer un par de entrevistas y oír estos comentarios de estudiantes, no podemos dejar de pensar qué tantos docentes están dándole el valor a esta relación humana con sus alumnos, o si estamos enfocándonos únicamente en la parte académica. Entonces es una reflexión que les dejo, porque si no lo estamos haciendo, los estudiantes, al parecer, sí les hace falta esa interacción humana que tienen con ustedes. Así que los invito a ponerle atención y tratar de usarlo un poco a favor del aprendizaje, a favor de todos. Así que con preguntas. Jennifer, una pregunta muy recurrente. ¿Qué son las TIC, TAC y TEP? ¿Qué significan? Las TIC, TAC y TEP, ¿verdad? La idea, ¿me escuchan? La idea de las TIC, TAC y TEP es, estas TIC son pues todas las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, convertirlas ya para el uso del proceso de enseñanza-aprendizaje se convierten en TAP, y que es ahí donde llevan una planificación mucho más compleja. Obviamente nosotros como docentes somos los que tenemos que desarrollar todos estos ambientes y toda esta estrategia utilizando estas herramientas para que al final se logre hacer estas experiencias de participación del alumno. La diferencia está, uso las herramientas
como TICs. Posteriormente las utilizo para el contexto académico, para el contexto aprendizaje y ya después se logra trabajar a un nivel mucho más complejo donde él participe, donde él no solo consuma la información, sino que también él pueda escribir un blog, por ejemplo, dando su opinión sobre el coronavirus o sobre la vacuna, sobre el coronavirus o sobre la gestión del gobierno, uniéndolo definitivamente con ciertas áreas disciplinarias, ¿verdad? Entonces, es utilizar estos medios, estas herramientas digitales para que no se llegue al final, no solo a consumir, sino que el alumno sea productor, que participe, que emita juicio, que cree contenido, que eso es lo más importante. Gracias, Jennifer. Hay otras preguntas que van en este sentido. Las clases a distancia, sobre todo con horarios extendidos, puede que estén perjudicando más y sobre todo a los papás. Y sobre todo, dicen aquí, a nivel primario. ¿Considera usted que hacer esto provoca que los padres decidan ya no continuar el ciclo escolar a distancia? Creo que también, bueno, lo mencionamos en los webinars anteriores, pues nos agarró desprevenidos, no estábamos preparados, no había conocimiento de muchas herramientas. Entonces creo, número uno, que hay una situación de desinformación con el padre de familia. En algunas de las instituciones creo que no se informó de la mejor manera. Eso es número uno, y sabemos que en cuestión de gestión del cambio es importante la información que se le da a los equipos, a las personas, así no se tienen dudas, no se tienen preocupaciones y se tiene todo claro la estructura de cómo se va a trabajar. Creo que también depende mucho, de los efectos negativos en los estudiantes va a depender mucho también de la familia, y entonces es ahí donde, como también escuela, poniendo la escuela como término en general, no distinguiendo colegio ni escuela, sino escuela como tal, como lo que somos, también tenemos un rol formador para los padres de familia. Entonces es ahí donde también debiésemos tener el tiempo para recomendar a los papás trabajar más con los estudiantes, con sus hijos, ponerles actividades donde haya más interacción entre ellos mismos, recomendarles juegos de mesa, y creo que eso es importante. Sobre todo lograr formar un poquito o capacitar a los papás en estos momentos. Y número 3, la priorización curricular era fundamental desde el inicio. Y no hay por qué correr, y mejor nos enfocamos en capacidades y habilidades. Gracias. Hay varias preguntas más específicas por nivel, y creo que la respuesta aquí es, para eso son los webinars que se mencionaron, y que a partir de hoy en una media hora van a estar ya publicados en nuestras redes de nuestro Facebook, y les vamos a mandar los correos anunciándolos, porque precisamente son específicos para cada nivel. Una pregunta en ese sentido es que si en estos webinars van a haber propuestas más específicas para el sector oficial, en donde se caracterizan por la falta de herramientas tecnológicas, sobre todo en áreas rurales. Sí, podríamos contemplar dentro de cada nivel, darles opciones y ejemplos de rutas de aprendizaje, esa es la idea, lograr generar estas ideas permitiendo que no todo tiene que ser implementando tecnología, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar en cuenta en cada uno de los niveles para poder generar ahí un espacio de ideas y de formas y de sistemas para trabajar. Muchas gracias. Se ha mencionado el apoyo de los padres y un ambiente de empatía en toda la comunidad docente. Aparte de la información, ¿existen algunas estrategias específicas para lograrlo?
pues en el ambiente social es evidente el estrés y la ansiedad a todas luces. Voy a repetir la pregunta porque creo que hubo un poquito de transferencia. ¿Cómo podemos lograr que baje un poquito el nivel de estrés en las familias en general, en concreto? Si quieres, se la leo nuevamente. ¿Sí? Que se ha mencionado el apoyo de los padres y un ambiente de empatía en toda la comunidad docente. Aparte de la información, ¿existen estrategias específicas para lograrlo? Porque en el ambiente social es evidente que hay mucho estrés. Sí, definitivo. Creo que en alguna diapositiva estábamos hablando sobre lograr esta convivencia entre las familias, ¿verdad? Es oportuno que de alguna forma el colegio tenga presente también involucrar a los papás en alguna actividad. El asunto aquí es los distintos contextos y las distintas situaciones por las que pasan la familia, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, poder hacer alguna actividad a distancia y siempre creo que es importante y algunos colegios lo han manejado, es preguntando, ¿verdad? ¿Estaría dispuesto o hacerlo voluntario? Creo que ahorita el rol de la escuela es estar presente, marcar su presencia en estos procesos y trabajar con los estudiantes esta convivencia y esta seguridad al estar presente como institución. Gracias. Aquí también hay algunas preguntas destinadas al área de expresión artística. Que si hay estrategias o recomendaciones para este tipo de cursos. Precisamente dentro de una de las reflexiones que al estar elaborando el webinar, y pues porque soy mamá también, ¿verdad? Tengo un niño de preprimaria y una niña de primaria, he estado reflexionando sobre ¿valdría la pena o no? En muchos lugares lo que hicieron fue no trabajar solamente 3 áreas. Comunicación, matemática y habilidades científicas o de ciencias. Y algunos se centraron solamente en esas áreas, en algunos lugares alrededor del mundo. Y en el caso de las áreas artísticas, creería que tiene mucho más valor lograr hacer en ciertos momentos actividades más sincrónicas. Una de las preocupaciones a nivel mundial es la obesidad que puede generar la cuarentena, no solo en los niños, sino también en toda la población por la falta de actividad física. Entonces, es oportuno trabajar contenidos o competencias que tengan que ver con la salud en estos momentos, con hacer algún tipo de ejercicio como comunidad, precisamente, siempre con los cuidados necesarios. Entonces, valdría la pena ese tipo de actividades, viendo un poquito más educación física, por ejemplo, que es lo que conocemos aquí, o en la parte musical, juntarse. Sabemos que el arte nos distrae, el arte nos reconforta, entonces, ¿por qué no juntarnos a cantar? En vez de enfocarnos un poco en el contenido que tenemos que dar, porque tenemos que ver instrumentos, posición de la guitarra, de los dedos en la guitarra, mejor de aprovechar estas 2 áreas para este ambiente y esta ayuda en el bienestar socioemocional de la comunidad educativa de la institución. Creería firmemente. Gracias. Y tal vez una última recomendación, Jennifer, con toda la experiencia que usted tiene, que ha visto del trabajo que hacemos en el centro. Hemos evaluado varios proyectos que tienen este componente de integración tecnológica y nos puede contar un poco de las conclusiones que hemos encontrado, porque creo que es una reflexión importante también para este momento que estamos viviendo.
Sí, en efecto, en los proyectos y en los procesos de investigación que hemos trabajado desde el Centro de Investigaciones al trabajar un poco, al investigar sobre el uso efectivo de la tecnología, pues los hallazgos y los resultados son, en resumidas, número uno, la tecnología o el aparato tecnológico se utiliza al mismo nivel que un cuaderno y un libro o incluso un lápiz. Sabemos que también tecnología es el libro y el lápiz, pero hemos asignado tecnología educativa a todo lo que tenga que ver con computador o digital. Y pues el uso efectivo que se le da a esas herramientas es donde hemos tenido, donde en general los contextos del aula y el manejo de los docentes de esas herramientas no ha sido efectivo. No se manejan solamente como esta parte de acceder o este aspecto de acceder accesar al contenido y no precisamente que potencie el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando un poco este proceso donde capacitamos a maestros para trabajar de acuerdo a taxonomías, donde desarrollen capacidades para integrar tecnología de una manera efectiva y que no solo sea usar una computadora, un iPad o incluso una plataforma de una forma donde no hay una producción, no hay un desarrollo de pensamiento, desarrollo de habilidades de pensamiento. Entonces, eso es una de los hallazgos. Y número dos, generalmente las personas o los servicios que se dedican a brindar tecnología, a brindar herramientas digitales, se preocupan por lograr capacitar en la parte de manejo de software, manejo de tecnología como aparato y no precisamente en el uso pedagógico o en la integración didáctica usando estas herramientas que al final siguen siendo herramientas, pero el uso que le demos nos va a dar esa efectividad que queremos, ¿verdad? Muchas gracias, Jennifer. Vamos a cerrar entonces, son las 5:57 para cumplir con el horario. No me queda nada más que agradecer a todo el equipo que ha estado detrás de este webinar. Jennifer, por supuesto, por dar esta presentación y haberla preparado, pero atrás del webinar están Rafael, Cristian, Víctor, Sofía, Monsi, y todos trabajando para que esto pueda suceder, pero especialmente darle gracias a todos ustedes. Todavía siguen con nosotros más de 400 personas en este momento. Les prometemos preparar estos nuevos webinars que estábamos platicando hace un momento con las preguntas que ustedes nos han puesto aquí. Hay muchísimas en la línea de qué hacer para el sector oficial cuando no tenemos acceso a todas estas herramientas tecnológicas y a Internet sobre todo. Así que vamos a esforzarnos por ponerlo más claro, por tenerlo más a la mano y que a ustedes les pueda servir todo lo que planifiquemos y todo lo que organicemos. Así que por favor estén pendientes de la información que les vamos a brindar y los invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes y enterarse para participar en los próximos webinars, y por ahí les estarán llegando algunos correos con esa información y también con la encuesta que vamos a hacer para evaluar este webinar y las cosas que vamos a hacer a futuro. Así que muchísimas gracias. A agregar, les están enviando un enlace para gestionar los que deseen constancia de participación. El código es 2545 porque se los va a pedir el cuestionario para poder gestionar su constancia de participación. Siempre les pedimos un poquito de paciencia para generar estas constancias y repito el código 2545. Muy importante esa parte. Entonces, otra vez, muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz noche. Por favor, no salgan de su casa, cuidémonos en esta etapa y estemos pendientes para lo próximo. Estamos a la orden, nos pueden escribir y con gusto atendemos sus preguntas y sus comentarios. Que estén bien.